¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar otra vez con nosotros a través de este medio. Esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar en Aedo para que podamos juntos alabar y bendecir al Señor. El Señor te sigue bendiciendo aun cuando en este tiempo que Dios conoce en los tiempos no nos podemos encontrar, pero la primera relación es con el Señor y con los hermanos. Nos comunicamos, hablamos por teléfono, nos encontramos en determinados momentos para saber cómo estamos y velamos y oramos unos por otros. Todos nosotros podemos estar condenados en alguna situación. El pecado hace que nosotros nos apartemos de Dios y entonces tenemos una condena, estamos condenados, tenemos una sentencia espiritual sobre cada uno de nosotros. Podemos estar condenados por un lado por la ley del hombre y por otro lado por la ley de Dios. Una sentencia que su fin en la de la ley de Dios, el pecado, la paga del pecado es la muerte espiritual. Hace muchos años, mi hermano, uno ya falleció, él le habló a un matrimonio que pidió ayuda de sus relaciones, le pidió ayuda a él. Este matrimonio no se llevaba bien, estaba en situaciones muy difíciles, los dos eran muy jóvenes. Y mi hermano acudió, les habló, les presentó al Señor, ella aceptó al Señor, ella se entregó a Cristo, comenzó a visitar una congregación y se bautizó. Él se mantuvo alejado, mucho no quería saber de la situación. Mientras ella fuera, él no tenía problema, pero su personalidad, su carácter, no cambiaba. Él no aceptó la voluntad de Dios, no aceptó a Cristo en su corazón y en un momento determinado de violencia, él terminó ahorcándola a su esposa. Jovencita ella, ya había habido una visión de una hermana de la iglesia que la veía a ella caminar con un vestido de novia en una escalera que subía hacia el cielo. Pero bueno, eh, este hombre la terminó asesinando y mi hermano lo pudo visitar en la cárcel y le dijo, vos tenías razón de todo lo que me habías contado y yo no quería matar a mi esposa, pero había eh, algo que me llevaba a las manos y terminé ahorcándola y yo en mi interior decía, no puedo hacer esto porque la amo, pero la situación quedó así. Él se arrepintió, habló con mi hermano, se arrepintió, pidió perdón y aceptó a Cristo en su corazón y Dios obró en su vida. A partir de ahí él comenzó a leer la Biblia y a predicar a Cristo y lo que le había pasado aún en la cárcel. La ley de Dios lo había perdonado por el arrepentimiento, pero la ley del hombre iba a continuar con él, con su sentencia. También visité una cárcel en Florencio Varela hace muchos años y me sorprendió un comentario de uno de los que estaba ahí, de los presos, que se había convertido al Señor, así que estaba en el pabellón evangélico. Y me dijo, el Señor me liberó, el Señor sacó mi condena, mi sentencia que tenía, una sentencia de muerte sobre mi vida, pero la sentencia del hombre hace que yo todavía tenga 4 o 5 años por delante. Y como mi situación de buena conducta hace que yo podría salir a fin de año, yo he decidido rechazar eso y cumplir con la condena del hombre. Dios ya me liberó, pero ahora necesito cumplir con esta condena del delito que yo había cometido. Bueno, me sorprendió que él no buscó este hombre el beneficio por su conducta, por un cambio interior que había en él, sino que decidió cumplir con la condena que la ley del hombre le había puesto encima de él. El título del mensaje de hoy está en Juan 8:11, ni yo te condeno, dice. Un pasaje muy conocido.
un pasaje cual muchos tomamos ciertos versículos como para llamar la atención o quererlo aplicar en determinado momento. Un episodio en el Evangelio de Juan donde dice que Jesús volvía del Monte de los Olivos, venía al templo a enseñar. Era la costumbre de Jesús ese templo, perdón, ese monte de los olivos, ese monte donde él iba a orar, donde hay muchos episodios donde él habla, cuentan los evangelios, donde él oraba, donde fue arrestado, donde él tuvo una transfiguración. Bueno, desde ese monte donde él iba a la noche a descansar, vino al templo y ahí enseñaba a él la ley, la ley de Dios. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 5, que dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, aquí hay que, para entender un poquito el pasaje, los escribas eran aquellos, un grupo de profesionales que escribían la ley, la transcribían, copiaban la ley y hacían reflexiones sobre la ley. Y los fariseos eran los que estudiaban la ley y la querían aplicar y la llevaban adelante. Entonces eran dos grupos fortalecidos en la ley de Dios, de las cuales se sentían superiores al pueblo por el nivel cultural que ellos tenían. Así que dice el pasaje que Jesús estaba en el templo enseñando. Esto era algo importante para ellos que le traía celos a ellos, porque Jesús se ponía a hablar acerca de la ley y se venía la multitud y se sentaba a escucharlo a Jesús y ellos de alguna manera se sentían mal, se sentían despreciados, que alguien superior a ellos les estaba enseñando la ley al pueblo, les recordaba la ley del pueblo y reflexionaba sobre la ley. Ellos se sentían mal, entonces estos dos grupos necesitaban, unidos, buscar algo en que se podía equivocar Jesús con respecto a la ley. Por eso dice que la ley de Moisés nos mandó a apedrear esta mujer. Vamos a leerlo, está en Deuteronomio 22:22 y dice así. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Israel representa la iglesia, representa el pueblo de Dios. Aquí estaban estos hombres que trajeron a esta mujer y podemos ver algunos detalles sobre esto, que estos hombres se habían puesto en un complot de decir, bueno, aquella mujer es la que está en adulterio, así que seguramente para encontrarla en el mismo acto de adulterio tuvieron que seguirla sin que ella se diera cuenta. Tendrían que haber estado espiando, chusmeando, escuchando, buscando el momento preciso para decir, así, supongo yo, ¿no? Así te queríamos encontrar, para que la mujer y el hombre no tuvieran ninguna excusa. Se equivocaron, no están mal pensando, sino que lo encontraron en el mismo acto. Creo yo que a esta mujer no la trajeron de la manito, sino que la habrán traído, le habrán permitido vestirse, no sé cómo estaría, pero la traían a empujones, arrastrándola hacia donde estaba Jesús. Y ahí estaba esta mujer y Jesús y ellos
quieren poner a Jesús entre la ley y la misericordia y la bondad. ¿Qué actitud iba a tener Jesús? Pero ellos comienzan diciendo una frase, un título, maestro, le dicen, falsamente, porque ellos tenían odio contra Jesús. Ese decirle maestro con una falsedad interior para decirle te vas a equivocar seguramente, y le producen este episodio a los gritos, en voz alta, delante de toda la gente que estaba ahí en el templo, escuchando la ley a través de Jesús. Sigamos leyendo. Dice, antes de esto vamos a leer un proverbio donde ellos se han sentado en un lugar que no corresponde. Hay un proverbio que en el capítulo 6 del 16 al 19 que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, la ley del Antiguo Testamento, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A veces sucede que tomamos la ley o los mandamientos de Dios sobre nuestros beneficios, a veces las cosas que la misma palabra nos redarguye en nuestro interior, la tapamos, la silenciamos, pero queremos ver la transgresión del otro primeramente antes que el nuestro. Y aquí estaban ellos tratando de que esta mujer sea juzgada para ser apedreada delante de todos en el templo. Vamos a leer en Juan 3:17, perdón, sí, donde Jesús le dice a ellos, ya le había dicho, que Dios lo había enviado a su Hijo no a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Y aquí es donde vemos nosotros esta posición de Jesús. ¿En qué iba a hacer Jesús? ¿Cuál era la nueva ley o qué es la posición que tenía que tener Jesús con ellos? En Juan, seguimos leyendo, del 6 en adelante, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado, hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Ellos buscaban tentar a Jesús y Jesús, que todo lo sabe, estaba mirando el piso en silencio, escribiendo en el piso con su dedo. ¿Qué escribiría? No sé. ¿Por qué estaba inclinado mirando hacia el cielo, hacia el suelo? Y quizás tenía pudor, vergüenza de la situación que estaban llevando adelante los escribas y los fariseos a los gritos con esta situación tan vergonzosa, creo yo. Jesús hace silencio para responder y como Él es el Maestro y conoce todo, les termina diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí Jesús le estaba hablando a la conciencia de cada uno de ellos. Ellos se habían puesto en el lugar, en el sillón del juicio, sin medir también dónde estaban ellos. La palabra dice que no hay bueno ni aun uno, para que nos pongamos en esta situación del sillón del juicio. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, 6:5, dice lo siguiente. Pero hablando acerca de la acusación, aún dentro de la iglesia, dice, pero avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¡Wow! Una posición, una condición, una característica de la iglesia de Cristo es dónde está sentada
la iglesia? ¿Dónde está sentado cada hermano en la congregación? Precioso lo que dijo Pablo para una reflexión interior en cada uno de nosotros. Algo interesante de este pasaje es que los fariseos y los escribas trajeron a la mujer, pero la ley dice que el hombre también tenía que morir apedreado. El hombre, de alguna manera, en todos los tiempos, ha encontrado o ha puesto a la posición de la mujer en una situación quizás más débil, más pública. Quizás lo de la mujer es vergonzoso, pero la del hombre no es tanto. El hombre ha actuado así en todos los tiempos. Quizás ella es la adúltera, pero el hombre no. O al hombre lo dejamos vivir porque se equivocó, pero a la mujer hay que aplicarle la ley. Aquí estaba esta situación. Muy importante esto, para que nosotros podamos entender. Jesús hizo silencio antes de contestar. Y esto me dice a mí que muchas veces cuando vos orás y yo oro también y pedimos una palabra al Señor, una guía, a veces hay un silencio. Y Dios se toma su tiempo para contestarnos de alguna manera a cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros vengamos al Señor a orar. Él hace silencio y después habla. Y dice el pasaje, seguimos leyendo, dice, pero inclinándose del 8 en adelante, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. El Señor aplica una palabra a este versículo que es muy conocido aún por aquellos que no conocen al Señor, pero Él les aplica este versículo a ellos en su conciencia y Él sigue estando a ver cuál va a ser el resultado de cada uno de ellos. Porque el resultado de sus actitudes va a ser la palabra que Él les dio. Así nos pasa a todos nosotros cuando el Señor nos habla y espera cuál va a ser nuestra próxima actitud. De acuerdo, cuál es el próximo paso a dar de acuerdo a la palabra que hemos recibido, leyendo en voz en nuestro interior, quizás en voz audible, en un mensaje, en una palabra, en un video que quizás estás viendo. Esa palabra, ¿cómo la aplicas en tu vida y cuál va a ser el resultado de eso? Aquí Jesús le dice esta palabra y vuelve a inclinarse a seguir escribiendo en la tierra. Pero dice del 9 en adelante, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de todos. Y el pasaje 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Nuestra posición, nuestra condición como iglesia en la tierra, representando el carácter de Cristo y la voluntad de Dios, es la de no condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo, no por la iglesia, sino por Cristo. Y que es Cristo el quien perdona nuestra falta, Cristo es el que derramó su sangre en la cruz por cada pecado que uno pueda cometer, que cometemos. Es Jesús el que vino a salvar al mundo y nosotros no tenemos la posición como iglesia de condenar al mundo y de dictar una sentencia o un juicio sobre aquellos que pecan. Dios nos ha hablado muy claro en la palabra acerca de esto, de nuestra posición como hermanos, como iglesia mirando al mundo para que el mundo sea salvo a través de Cristo, a través de una congregación que seguimos los mandamientos de lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó a predicar el Evangelio y a mostrar que el amor que hay entre nosotros sea el amor que ellos van a ver y se van a convertir por el amor que haya dentro de la congregación. Esa es nuestra gran tarea, predicar el Evangelio
basándonos en el amor ágape, en el amor de Cristo. Qué importante que es esto. Y si seguimos leyendo, dice en el pasaje, en el versículo 11, dice, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, el título del mensaje de hoy, ni yo te condeno. Y sigue el pasaje. Porque aquí hay algo importante. Primero, que la mujer nunca se excusó. Sabía ella que estaba en un acto de adulterio. Segundo, es que todos se fueron. Y aquel que la podía juzgar, aquel que estaba libre de pecado, aquel que estaba libre de toda necedad, aquel que seguía los mandamientos de Dios, que estaba guiado por el Señor, por el Padre, guiado por el Espíritu Santo, hablaba de la ley de Dios y la aplicaba en su vida, que es importantísimo. Aquel que la podía condenar, la perdonaba. Pero hay una condición para todo esto. Primero viene el arrepentimiento de esta mujer, me imagino yo, a los pies de Cristo, donde ella iba a morir indefectiblemente de acuerdo a la ley, que ella también conocía, pero aquel que la podía condenar la perdonó. Primer acto, el arrepentimiento de esta mujer, arrodillada quizás delante de Jesús, y Jesús liberándola, pero la libera, le saca la condena a lo que estaba sentenciada, pero le dice, ni yo te condeno, y el versículo no termina ahí, dice, vete y no peques más. Jesús perdona, porque Jesús es el que perdona. A veces la posición del hombre en el mundo ha querido ser Dios y ponerse en el lugar de perdonar o no perdonar. Hace muchos años me contó una hermana de una congregación muy chiquita en una provincia donde un hermano había cometido un pecado. Y entonces lo hacían pasar al frente y condenar y decir cuál era el pecado. Y entonces los hermanos, el pastor que estaba en ese momento ahí, no me acuerdo, no viene al caso ni la denominación ni el nombre, sino que era algo muy chiquito, una congregación donde decían, el pastor perdona y levantaba el dedo, y los hermanos perdonan, y todos tenían que levantar el dedo, pero si hacían así, lo ponían en disciplina, lo echaban de la iglesia, no sé qué harían. El que perdona nuestra falta es el Señor. Primer paso, no hay que hacerlo más. No hay que hacerlo más. Dios nos perdona nuestras faltas, hablamos mal, nos equivocamos, discutimos, cometimos errores, chusmeamos, nos interesan cosas que no nos corresponden. Dios es el que nos perdona, porque vivimos una vida de pecado, pero también tenemos que vivir una vida de arrepentimiento de cada falta que cometemos. Cuando nos expresamos mal, cuando cometemos otros pecados. La Biblia habla que no hay estados ni niveles de pecado. El adulterio o la murmuración es lo mismo. El crear pleitos y división entre hermanos es lo mismo que la fornicación y el adulterio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué posición estamos cada uno de nosotros para que el mundo crea que el Señor está con nosotros y en nosotros. Y el versículo que sigue, el versículo 12, y otra vez Jesús le habló a ella, a la mujer, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí le vuelve a decir a esta mujer algo importante. El que me sigue, aquel que sigue a Cristo, aquel que está en luz, aquel que sigue al Señor. Porque si nos apartamos del camino, volveremos a cometer el mismo acto de pecado, o parecido, o igual. El tema es apartarse del pecado para no seguir en una condena, en una sentencia de vida espiritual de muerte. Una persona puede cometer un homicidio, puede cometer actos terribles
y tiene que ir preso según la ley, lo que haya cometido, pero también cuando viene Cristo le puede condenar salvar en su interior, sacar esa condena interior. Aquella vez que visité la cárcel y estuve en un acto, en un culto, y ver esa cantidad de hombres cantando fervientemente, los músicos, violadores, asesinos, arrepentidos, cantando y adorando a Dios, se me ponía la piel de gallina. Y yo veía eso con la fuerza y con la voz, cómo cantaban. Aún en las congregaciones a veces cantamos medio bajito, que el de al lado no me escuche, porque por ahí desafino. Acá nadie se preocupaba si desafinaba o no desafinaba, levantaban la voz y alababan a Dios. Y yo miraba eso y hombres que tenían una cicatriz acá, el otro acá, el hombre que estaba llevando esto, el pastor que estaba ahí, ya había tenido varios tiros en su cuerpo, y yo veía esos hombres arrodillados y llorando delante de Dios. Y después miraba hacia arriba y los policías que estaban en ese lugar, que no estaban armados porque no les hacía falta, también levantaban los brazos y adoraban a Dios y lloraban. La familia de esta gente que estaba en la cárcel, cuando venían a ese lugar lleno del Espíritu Santo, un ambiente, una atmósfera espiritual, terminaban quebrantados, llorando, y había liberación de la familia de estos hombres. Estos ya habían sido liberados. Tenían experiencia aún en liberación porque habían sido libres interiormente, pero estaban presos bajo la ley del hombre. Nosotros como iglesia tenemos que buscar que el mundo conozca a Cristo a través del perdón. Y que tiene que haber un arrepentimiento. En estos tiempos, en este tiempo donde el Congreso Nacional está asistiendo a debatir sobre el aborto. Y yo mirando las imágenes pensaba, ¿tendrán perdón estas personas, estas mujeres, lo que están haciendo? Los senadores, los diputados que están queriendo llevar adelante un genocidio. Y sí, entonces yo te propongo, como iglesia, que oremos por los diputados, los senadores, para que tengan un encuentro personal con Cristo, que ellos están adulterando la ley de Dios, la palabra de Dios, la vida que Dios da, la están adulterando y manipulando. Te animo a que ores por ellos. Se puede convertir un abortista y después decir nunca más. Y sí, porque para eso vino Cristo, no a condenar, sino a salvar. Que el mundo sea salvo a través de Él, a través del perdón de Cristo. Y seguramente como esas mujeres que están ahí proclamando el aborto, muchos de ellas quizás se han convertido a Cristo y han cambiado su condición, su posición de pensar acerca de un bebé, del vientre de la mujer. Así que, hermanos, te animo, ni yo te condeno, es el mensaje de hoy, te animo a que ores y nos pongamos firmes con nuestras armas. Yo estoy de acuerdo en poner banderita, corazoncito celeste, quizás acompañar una manifestación, pero las armas nuestras, de nuestras milicias, son espirituales. No trabajemos en el terreno del enemigo, sino que oremos a Dios. Yo creo que Dios puede hacer un cambio, si es voluntad de Dios. Que podamos orar por esos diputados, esos que están en el Congreso, para que Dios toque sus corazones y aún los que están afuera manifestándose en contra de Dios, que ha sido en todos los tiempos. Aquí podemos ver los fariseos y los escribas buscándole que Dios se equivoque, que Jesús se equivoque. Y Dios nunca se equivoca. Así que te animo a que pensemos de que ni aun Jesús, si ellos se arrepienten, los va a condenar y van a tener salvación y vida eterna.
Que el Señor te siga bendiciendo y guardando de todo mal. Te espero el miércoles para que estemos todos juntos orando, cada uno en su lugar, en el tiempo de oración y que nos pongamos firmes para que el Señor haga su voluntad sobre toda esta área que está aconteciendo en este tiempo. El Señor te siga bendiciendo.